tomar asiento, hermanos. Ok. La semana pasada empezamos a ver este capítulo donde empezamos a ver la historia de la resurrección de Lázaro. Hoy no vamos a llegar hasta ese punto porque sería una injusticia tratar de repasar este capítulo que es muy largo en un solo servicio. Pobrecita. Cita. Okay. Yo tuve 4 hermanos y 5 nietos, así que yo entiendo. Entonces sería una injusticia a la palabra del Señor tratar de explicar este capítulo en un solo servicio. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo prisa. Yo creo que el Señor tampoco quiere que nos apuremos en el estudio expositivo de su palabra. No, aquí no narramos historias, aquí la explicamos. Amén. De aquí en adelante se intensifica el odio de parte de los judíos, de parte de los judíos y los sacerdotes hacia Jesús. Estamos hablando que estamos de este tiempo, en algunos meses, el Señor va a ir a la cruz por nosotros, por ustedes y por mí. Entonces aquí el Señor está obrando. El Señor sabe lo que está haciendo. En su soberanía ha permitido que Lázaro muera. Podemos decir que Él ha predestinado que Lázaro muera. La semana pasada vimos que todo esto es para su gloria. Como les dije, es uno de los milagros, si no el milagro más importante que el Señor Jesús hace. No son los primeros en resucitar, pero sí es el primero que resucita, que ya estaba, Lázaro estaba en estado de, por decirlo así, putrefacción. La semana que viene les doy detalles de cómo se descompone el cuerpo tan rápido. A los 3 días empezamos no los quiero asustar, empezamos a emitir olores y líquidos verdes. Que me quemen, hermanos. No se crean. Lo que el Señor quiera. Esto lo vemos la semana que viene. Entonces este no es el último milagro tampoco, porque su último milagro fue cuando le sana la oreja al soldado al que Pedro le corta la oreja. Pero sí es uno, sino el milagro más importante que hay. ¿Por qué? Porque los discípulos necesitaban una dosis de fe. Marta y María necesitaban una dosis de fe. Y había una multitud, muchos, cientos, miles quizá de personas que conocían a Lázaro, que fueron a llorar y a consolar a María y Marta. El Señor sabe lo que estaba haciendo. Muchos de estos judíos se convertirían al Señor. Y este milagro ocurre a 3 kilómetros de Jerusalén. Una noticia que se corre como loca. Lázaro mismo sería, no testigo, pero testificaría de su muerte y cómo el Señor lo levantó de entre los muertos. Hay un versículo clave que quizá no se los he dado en este estudio de todo el Evangelio de Juan. Un versículo clave. Cuando estudien la palabra de Dios, cada capítulo tiene su versículo clave. Uno de los versículos claves de este capítulo es el 4, que esto era para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo de Dios. Para esto se ha permitido esto. Pero el versículo clave del Evangelio de Juan es el siguiente. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Antes de terminar o al punto de terminar su evangelio, Juan nos explica por qué escribió el evangelio. Y si conocemos algo de la palabra de Dios, sabemos que es muy diferente el evangelio de Juan que los sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas. Esos evangelios sinópticos se denominan así porque son muy similares en su contenido. Y Juan es muy diferente. Vemos a la persona, al corazón de Cristo, su compasión, no que en los demás no lo haya. Pero aquí Juan nos presenta un Cristo más personal. Y en este capítulo lo vamos a ver. Y en el versículo más corto de toda la palabra del Señor, Jesús lloró. Es fascinante para mí, increíble que el Señor en su soberanía escoja un versículo tan cortito de 2 palabras para describir lo que siente por ti. Es fascinante. Lo que vimos la semana pasada es una muestra de paciencia de parte de María y Marta. Mandan a decir a Jesús: Lázaro, al cual tú amas, está enfermo. ¿Y cuál es la importancia de esto, hermanos? Que entender que estas mujeres, aunque eran personas muy cercanas, muy amigos de Jesús, nunca exigen o tratan de manipular a Jesús de ir a sanar a Lázaro. Solo le llevan la noticia de que está enfermo y esperan su respuesta. Y de ahí aprendemos una cosa, hermanos, que cuando estemos en una situación difícil, le llevemos a Jesús esas cargas, y también tú y yo esperemos la respuesta. Veo gente aquí poquito, no tan mayor como yo, pero quizá algunos. ¿Por qué me ve así, hermano? Quizá han estado en lugares donde se le exige al Señor sanidad, donde se le exige al Señor riquezas, prosperidad, health and wealth. Yo cuando empecé así estaba, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que mis oídos, mi carne quería. ¿Quién no quiere estar sano? Por eso siguieron a Jesús, corrieron no sé cuántas millas para seguirlo al día siguiente en el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque les daba comida, los sanaba. ¿Quién no quiere eso? No vemos que Marta y María hacen esto. Esperan la respuesta de Jesús. Y así es como tú y yo debemos de esperar. Estés pasando por lo que estés pasando, llévale tu petición a Jesús. Step back y deja que el Señor haga su obra. Aquí esperó otros 3 días para ir, 4 en total, y al final levantó a Lázaro. Tampoco vemos que Jesús, aún siendo 100% hombre, ¿de acuerdo? 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Y sigue siendo eso. Es 100% hombre. No se deja llevar por sus emociones. Sabemos que se estaba doliendo, sabemos que lloró, pero no responde con emociones ni con sentimientos. Él cumple su propósito. Versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Versículo clave, uno de los versículos claves de este capítulo. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto que está sucediendo es para la gloria del Señor. Va a morir, pero no va a permanecer muerto. Habrá veces que Dios permita que te sucedan cosas para glorificarse Él mismo. Esto lo logramos entender solamente por el estudio de su palabra. Y es importante que entendamos, hermanos, que si estás pasando por algún problema, alguna enfermedad, puede ser que el Señor se esté glorificando en él. Si estás caminando con el Señor, estás sometido a su voluntad, estás siéndole fiel,
todo lo que te sucede es para que tu vida glorifique al Señor. Amén. Versículos 14 al 19. Vamos a ver el 14 y 15. Así que luego Jesús les dijo claramente, que no quede ninguna duda, no está dormido. Lázaro ha muerto. Y el 15. Yo sé que estamos repasando un poquito de la semana pasada, pero es importante que veamos el contexto. El 15. Y a causa de ustedes, ¿qué? Me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a Él. Hay que recordar que Dios no es un Dios que mima o chiquea. Es un Dios que perfecciona. Y aquí la fe de los discípulos, el Señor se alegraba porque la fe de los discípulos iba a ser perfeccionada. Marta y María iban a ser perfeccionados. La próxima vez que estés pasando por algo, no pidas al Señor que te chiquee, que te mime. Señor, perfeccióname. ¿Esa tormenta es de corrección o es de perfección? Yo estoy pasando por una prueba de perfección, hermanos. No que sea perfecto, que no me tomen a mal. Pero si hay cosas en mi vida que tienen que ser moldeadas. Yo creo que no soy el único aquí. Deja que el Señor te pula. Deja que el Señor trate contigo. Be teachable. Sé moldeable. Es importante, hermanos, que veamos esto así. Que Dios, yo no quiero que me chiquees. Bueno, sí me gustaría, ¿verdad? Pero no quiero que me chiquees, quiero que me perfecciones. Y es lo que está haciendo aquí con los discípulos y con las hermanas. Jesús se alegra porque esto es una oportunidad de fortalecer la fe de sus discípulos. Me alegro, dice. Voy a tener oportunidad de que vean lo que soy otra vez. Pero esta vez con una persona que se está desbaratando ya. ¿Ok? Yo lo voy a arreglar. Versículos 16 y 19. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. Esa es una valentía de él. Sí, un valor, tiene un valor. Vamos, ya sé que vas para Betania, que nomás está 2-3 kilómetros de Jerusalén. Te van a matar y nosotros contigo. ¿Ok? Es un valor. Lázaro había estado muerto 4 días. Es probable y lo más seguro que murió el mismo día que María y Marta mandaron a decirle a Jesús que estaba enfermo, porque dice que es 4 días. Se toma un día de Betania a la otra Betania, 2 días espera y otro día para llegar, 4 días. Dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estos judíos aún todavía no eran creyentes. Lázaro y sus hermanas quizá eran personas de negocio, personas de bienes económicos. Quizá ellos ayudaban mucha gente, tenían empleados, eran muy conocidos y amados por muchas personas. No hay otra explicación para entender por qué tanto judío fueron a consolar a las hermanas. Algunos comentaristas sugieren que Lázaro y sus hermanas eran una familia de negocios, de mucha influencia. Dice el versículo, y muchos de los judíos habían venido. ¿Cuántos son muchos? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Pero el chiste es que eran muchos. Ellos venían a Jerusalén, vinieron de Jerusalén, vinieron de esta ciudad grande, a donde estaba Lázaro, que solo quedaba 3 kilómetros. Esto nos habla de que Lázaro era una persona importante. Y como les dije, hermanos, Dios está orando aquí. Ellos piensan que van a ir a consolar a sus amigos, a una familia importante. Y son muchos los que se unen al sufrimiento
de las hermanas. Estaba yendo hoy en la mañana que el sufrimiento, habían personas profesionales que sufrían por ti, que echaban gritos. ¿Han visto como en el Medio Oriente cómo lloran a sus muertos? Bueno, me imagino que así era. Sí, lloraban a grito abierto. Era una costumbre, se lloraban por 7 días. Y en algunas ocasiones hasta 30 días duraba lo que se llama el luto. No son como los días de hoy, que tenemos una persona que fallece en el ¿cómo se llama? Ataúd, por un ratito y luego lo vamos y lo enterramos y ya no lo volvemos a ver. Estamos hablando de que esto era un luto profundo por 7 días y luego otros 30. Y esta gente lo que hacía es iba y visitaba a la familia. Entonces ellos piensan que van a consolar a una familia importante, pero Dios tiene otra cosa en mente: resucitar a Lázaro. El plan de Dios es que estos judíos sean testigos de la resurrección de Lázaro y volvieran a llevar esta increíble noticia a su lugar, a la ciudad grande. La palabra dice que muchos se convirtieron. No había cuestión de quién era Jesús, de lo que iba a hacer. Se volvieron evangelistas. Los judíos, hermanos, no acostumbraban a embalsamar a la persona para conservarla por algunos días. Entonces el cuerpo de Lázaro empezó a descomponerse de inmediato. ¿Sí? Como hoy vemos que a los 3 semanas, un mes ya lo entierran, pero se ve completo, ¿eh? Porque lo preparan así. En esos tiempos no era así. Tenían que enterrarlo, tenían que llevarlo al sepulcro, porque empezaban a descomponerse. Versículo 20 dice: entonces cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta es la misma que renegaba contra su hermana María, porque Marta se encontraba haciendo todo y María estaba sentada a los pies de Jesús. En Lucas 10, 38 al 42 dice así: prosiguiendo ellos su camino, Jesús, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupado con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, dándole órdenes al Señor, dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta era la persona que siempre estaba haciendo algo, ocupada y distraída en las cosas temporales que en realidad no tienen ninguna importancia. Jesús no la regaña, pero sí le dice así: tu tiempo está siendo dividido entre sentarte a escuchar la palabra y según tú haciendo otras cosas. Marta pensaba que estaba trabajando para el Señor, pero el corazón lo tenía dividido. Su deber era que sus prioridades estuvieran centradas en las cosas de Dios y no en lo propio. María es la que es la pensativa, es la que piensa en las cosas del Señor, que medita en las cosas del Señor, que escucha las palabras del Señor. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Tenemos que acordarnos, hermanos, que los pastores somos un vaso del Señor. Y no hacemos show aquí, ni nos llamamos la atención, porque la palabra del Señor es la que se exalta aquí, y no el hombre. Y nos hacemos para atrás y dejamos que la Biblia hable. Y cuando la Biblia habla, Dios habla.
Tenemos dos tipos de personas aquí. Marta, distraída, preocupada con cosas que no tienen importancia. Y María, que se sentaba a los pies de Cristo, confiada en el Señor, paciente. Versículo 20, la segunda parte dice, pero María se quedó sentada en casa. De acuerdo con la costumbre judía, cuando un ser querido moría, los parientes se mantenían sentados para que otros llegaran a consolarlos. Era una costumbre. Vemos a Marta salir al encuentro de Jesús y a María sentada esperándolo. Y una vez más, hermanos, podemos aprender de esto. Quizá te puedas identificarte con Marta, ¿no? En que estás tan ocupado en tantas cosas, menos en las que deberías estar ocupados. Estamos tan ocupados en el Super Bowl. Qué bueno que no es esta hora, ¿no? O que México no está jugando, o El Salvador, ¿no? He estado en lugares que juegan el Super Bowl y la mitad de la iglesia no viene. La primera vez que prediqué aquí en inglés, cuando me impusieron manos, era el día del Super Bowl y la mitad de la iglesia no vino. Esas son Martas. Hacemos lo que nos distrae, pero no lo que edifica. Hacemos y nos ocupamos con las cosas temporales, pero no las eternas. La iglesia, hermano, estamos llamados para servir, para ofrecerle al Señor lo que tú puedas hacer, sin quitarle la importancia de sentarnos a estar a los pies de Cristo para ver qué nos dice hoy, bien o mal. Podemos estar tan ocupados como lo fue Marta, que tenía al Rey de Reyes, Señor de Señores, enfrente de ella, y estaba distrayéndose por voluntad propia en otras cosas. No porque no lo veamos, crean que no está aquí. Ustedes están sentados a los pies de Cristo, no a los pies del pastor, ni la iglesia, ni Agua Viva. Están sentados a los pies de Cristo. ¿Se lo creen? Cuando la Biblia habla, repítanlo conmigo, Dios habla. Una vez más, cuando la Biblia habla, Dios habla. Si un hermano que es nuevo en esto y viene y temblando te da una palabra del Señor, yo lo recibo porque fue de Dios. No somos más. Eso es lo que quiero que entiendan, porque mucha gente dice, ay, el pastor dijo que era Jesús. No. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Tenemos que grabarnos eso, creer esto. Si es una palabra sana saliendo del radio, yo la recibo. Quiero aprender. Si es un loco profeta, apóstol, como se dicen, lo apago, le cambio a otro lugar. Porque no están hablando Biblia, están hablando opinión y están hablando tonterías. Así que si nos vamos a ocupar, que sean las cosas que son eternas. Si nos vamos a dedicar a algo, los hobbies están bien, it's okay, pero no te dediques nomás a eso. Dale su tiempo al Señor. Tu tiempo no es tuyo, es de Cristo. Pero el otro lado de esto, hermanos, es la santificación. Hay quienes buscan la santificación o creen que están siendo santificados por lo que hacen en la iglesia, en su servicio a Dios. Y puede ahí haber un desbalance. En mi propio servicio llegué a servir tanto, a estar tanto en la iglesia, que en el polvo de la Biblia nomás podía escribir mi nombre sobre ella. El servicio que ofrecemos a Dios, a su pueblo y en tu iglesia, es un producto o consecuencia de tu santificación, de tu relación con el Señor.
Es una muestra de gratitud de lo que Dios ya hizo por ti. Amén. No servimos, no somos salvos por obras, pero porque somos salvos obramos. Un libro excelente que dio Pastor Oscar hace unos meses decía, ser antes de hacer. Qué profundo esas 4 palabras. Primero hay que tener el cambio interior y luego hacer. Ser un discípulo que se sienta a los pies del Señor y es transformado por la palabra y por el Espíritu Santo, y después hacer lo que Dios te ha pedido. Si no, en cuestión de meses te vas a descalificar, porque dijiste sí en la carne, haces las cosas mecánicamente, sin el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que el 90% de lo que hacemos en la iglesia se puede hacer sin el Espíritu Santo? Como una costumbre. Lo que yo hago aquí, si no le pido dirección al Señor, ¿qué quieres que diga? Se puede hacer algo mecánico, algo que el Señor no unge. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Ser antes de hacer. No imponemos manos a nadie sin primero ver que ya han hecho a lo que el Señor los ha llamado. He estado en lugares, hermanos, en iglesias en donde el énfasis de servir es tanto que no deja lugar para el estudio y la transformación del corazón. Y esto es lo mismo que le sucedía a los fariseos. Se llenaron de conocimientos, pero se olvidaron del amor. Y una marca de una iglesia sana, una marca de una gente sana en la iglesia, es cuando si tú estás pasando por alguna tribulación, alguna pérdida, muerte de persona, ¿cómo reacciona la iglesia para ti? No es como se olvida de ti. Oh, ya no me sirve. Yo he estado en lugares, y me da coraje, hermanos, perdónenme, pero he estado en lugares donde tú eres un número y te exprimen. Que tu servicio nunca sea así. Hazlo porque el Señor te lo ha pedido. No te distraigas en otras cosas, dedícate a las cosas del Señor, pero sé antes de hacer. Es más importante the being than the doing. Jesús ha venido a romper esas cadenas. Y yo sé que me estoy saliendo del tema poquito, pero Jesús ha venido a romper esas cadenas de oprobio. No solamente en la iglesia, hacer demasiado mecánicamente, pero en tu vida. Que estás quizás siendo atado o distraído por otras cosas que no son del Señor. Él dio tu vida por ti. Él dio su vida por ti. Y lo mínimo que podemos hacer es decirle, sí, Señor, aquí estoy. Para servir, déjame sentarme a tus pies. Aprender de ti. María fue lo que hizo, se sentó a los pies de Cristo y aprendió de Él. Sí, es importante trabajar. Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Él lo dijo. Pero un obrero no sale al campo sin primero ser enseñado. Sin primero ver la necesidad, ver al Señor, enséñame, Señor, y luego mándame. Bueno, volviendo al texto, vemos que Marta sale a su encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, versículo 21, mi hermano no habría muerto. Una vez más, como un reclamo, ¿no?, de parte de Marta, pero también de fe. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. La fe de ella no la había abandonado. Ella siguió creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero también pensó, sabes que llegaste 4 días muy tarde. Si hubieras estado aquí, Jesús, no habría muerto. Por eso salgo a confrontarte. Versículos 23 al 27, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final.
Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, le preguntamos al Señor o le decimos: yo recuerdo, Señor, cuando tú prometiste esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que en el futuro yo voy a recibir la vida eterna, pero hoy necesito algo. ¿Qué está pasando? ¿Voy a correr a ti y reclamarte, o voy a correr a ti para pincarme? ¿Vas a correr de la cruz o a correr hacia ella? ¿Vas a abandonar tu iglesia o ayudarla? ¿Vas a abandonar al Señor o vas a someterte a Él? La sumisión no es una palabra, no es una mala palabra. La sumisión es una palabra militar que voluntariamente nos ponemos bajo los pies del Señor y nos sometemos unos a los otros. Jesús no fue el primero en resucitar, pero sí el primero en resucitar y no volver a morir. La hija de Jairo, el hijo de la viuda y Lázaro, todos ellos resucitaron antes del Señor, pero volverían a morir. Marta pensó que de esto estaba hablando Jesús, que solamente estaba hablando de la resurrección final, pero Jesús le está diciendo: yo soy el dador de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. No nomás te la doy, yo lo soy. Jesús está diciendo: yo soy. Una vez más, declarando el yo soy del Antiguo Testamento. Ellos lo entendían. Y es lo que le quiere decir a Marta: yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Eso no lo negaba Marta, pero no entendía por qué se lo dice. Ella piensa que solo está siendo confortada por la muerte de su hermano. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y podemos decir: ay, Marta, ¿verdad? Te pasas, ¿no? ¿Cómo que nomás? Pero ponte en su lugar. Ellos no tenían la palabra, tenían el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces podemos criticar, ¿verdad? Oh, yo sería como María. Yo me siento a tus pies. Quiero verte. Quiero verme. Ella creía en Jesús, creía en la resurrección, pero eso no le quitó la tristeza. Tenemos que recordarnos, hermanos, de las promesas del Señor. Tenemos que hacer memoria de lo que alguna vez nos ha dicho el Señor a nuestros corazones. Si Dios te ha prometido algo y está alineado con la palabra del Señor, entonces esperan la promesa en cumplirse. Si tú dices que el Señor te ha prometido algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, entonces no es Dios. Hay que confesar, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que no sea en su palabra. Tiene que estar de acuerdo, amén. Si el Señor te ha prometido algo, entonces espéralo, pero no le exijas. Habacuc 2:3, uno de mis versículos favoritos. Escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Y de ahí nos podemos ir toda otra hora. Dios es bueno. Y para siempre es ¿qué? Marta estaba triste, pero la fe y su esperanza seguían fuertes. Claro que ella hubiera querido que Jesús llegara a tiempo. Quizá tú estás esperando que se cumpla una promesa en tu vida que Dios ya te ha hecho. Yo sé que en mi propia vida hay promesas que Dios me ha hecho que no se han cumplido y tengo que seguir adelante. Jesús es la resurrección y la vida. No debemos temer la muerte. Él ha vencido la muerte. En la cruz del Calvario, hermanos, te ha redimido y te ha comprado con su sangre. Hagamos memoria de eso. Si te pones a meditar profundamente en lo que Jesús hace con Lázaro, podemos estar plenamente confiados que ese mismo milagro de la resurrección ocurrirá contigo. No temas la muerte. No la temas. Vivimos en tiempos, me escucharán hablar, los que son nuevos, me escucharán hablar mucho de esto, de la apostasía de la iglesia. Lo último que tiene que suceder, una de las últimas cosas que tiene que suceder antes de que venga el Señor Jesús por segunda vez. Y estamos viviendo en estos tiempos donde el cristiano cuestiona si en verdad Lázaro no estuvo nomás dormido o en estado de coma. Donde pastores cuestionan lo mismo. Donde cuestionan el evangelio y dicen, no te preocupes por eso. Mejor te voy a enseñar cómo llevarte bien con tu hermano. Llevarte bien con tu hermano es bueno, pero la psicología y las enseñanzas del mundo nunca, hermanos, pasarán o serán de importancia comparada con la palabra del Señor. La psicología nunca te va a decir que vas a resucitar y que necesitas arrepentirte y que sin sangre no hay perdón de los pecados. Esa es la época que está viviendo la iglesia, hermanos. Donde hay pastores que se dedican a entretenerte y hacerte reír y no a decirte que tú necesitas arrepentirte de tus pecados, pedir al Señor que te perdone o si no te vas a ir al infierno, dice el Señor. Hay quienes dicen que no están seguros y les puedo decir nombres que los han entrevistado. Dicen, no, yo no soy seguro que Jesús es el único camino al cielo. Es uno de los caminos, pero quizá no sea el único. Porque yo he experimentado, no importa lo que has experimentado, la palabra de Dios no cambia. El que estás cambiando eres tú, apóstata. Si no creen, hermanos, que Jesús es el único camino, que vino, vivió una vida sin pecado, murió una muerte que merecemos y que volvió a resucitar, ¿cómo creerán que levantó un muerto que ya se estaba deshaciendo? Si no vamos a creer, hermanos, todo lo que hay en este libro, mejor no creas nada, porque todo es verdad. Toda palabra es inspirada por Dios. Y esta doctrina de la resurrección, lo que estamos aprendiendo, es una, o si no, la más importante de toda la palabra del Señor. Poner tu confianza en la obra terminada de Jesús. Por la fe, que Él es el único camino hacia la vida eterna. Tenemos poquito tiempo. Vamos a 1 Corintios 15, rapidito así. Vamos a ver qué dice. Si no lo tienen, está en la pantalla, ¿verdad? Un poquito. Bueno, vamos a verlo para no hacer más tiempo.
Pablo aquí, hablando de la resurrección de los muertos, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios perdón, que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Social gathering, después del servicio, los convivios. Estamos aquí porque el Señor ha resucitado, hermanos. Porque venimos a adorar a un Dios vivo, hermanos. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Para qué dio Pablo 50 años de su vida sufriendo? Le cortan la cabeza, y todos los demás apóstoles. ¿Por una mentira? Porque el Señor lo resucitó. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Y tu fe es vana. Así que esta doctrina de que vamos a resucitar es fundamental de tu fe. Y es importante que lo hables así, de esa manera, que tú vas a resucitar, que todos vamos a resucitar, creyentes y no creyentes. Unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Dónde te quieres poner? Versículos 28 al 37. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar ahí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Otro tono. No fue y le reclamó, por decirlo así. Fue y se postró a sus pies. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmueve en espíritu y se turba. Yo quisiera ver eso. Yo quisiera haber estado ahí para ver a Jehová Dios encarnado conmoverse en espíritu y turbándose. Hay una canción que no tocamos aquí, pero dice, dame tus ojos. Si tú vas a orar eso, entonces espera a ver cosas que no te van a gustar. Dame tus ojos, Señor. Quiero ver las cosas como tú los ves. Hazlo, es bueno, pero también es una oración peligrosa, porque te va a dejar ver cosas. No estoy hablando de lo sobrenatural. No estoy hablando de eso. Pero vas a ver con el Espíritu del Señor. Entonces dice, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde la han puesto? Y dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Miren cómo lo amaba. No quiero quitarles más su tiempo, hermanos. Podríamos deshebrar estos versículos, pero no lo voy a hacer. Pero creo yo que este es uno de los versículos más que muestra más de la humanidad de Jesús y su profunda compasión
por ellos y por nosotros. Jesús se conmovió al ver a María y a los judíos llorando. Se conmovió por ver a los judíos, que eran muchísimos y no eran creyentes. Jesús se conmovió hasta por ellos. No sé si algunos de ustedes han llorado con un dolor profundo, con un dolor que le decimos inconsolable, inexplicable. Un dolor que quizá digas o hayas dicho, mejor prefiero estar muerto que tener este dolor. Tú puedes estar seguro que Jesús te ve tus lágrimas y siente tu dolor. Aquí lo estamos viendo. Si tú no eres creyente o estás alejado del Señor, backslidden, el Señor llora por ti. Si estás sufriendo una enfermedad, una pérdida, o has perdido un ser querido, Jesús está a un lado tuyo, sufriendo contigo. Él va a ministrarte, te va a ayudar a sanar ese dolor y darte una nueva esperanza. Si tú no conoces al Señor y nunca has puesto tu fe en Él, hoy es el día de tu salvación. Tienes que saber que vas a resucitar. Y si estás en Él, vas a resucitar hacia vida eterna. Puedes estar seguro que el dolor que sientes, aun si no eres creyente, Él también lo siente. Voy a pedir a los grupos de alabanza que pasen. Voy a darles una oportunidad para aquellos que necesiten oración por cualquier razón. Que si quieren pasar, vamos a orar por ustedes. Voy a pedirle al hermano, al pastor Oscar y Francisco. ¿Dónde está? Bueno, el pastor Oscar, si puede pasar. Quiero que te acuerdes que Jesús es el único que te puede llevar a la vida eterna. Y si tienes un dolor profundo, Él quiere ministrarte. Sin intentar manipular esto, el Señor sí conoce tu dolor. Si te vas a llevar algo de todo lo que se dijo hoy, una hora de estudio, llévate esto. Jesús lloró al ver el sufrimiento de ellas y de los inconversos. Él lloró.